Bendecidos mis amados hermanos, este domingo, el cual estamos estudiando la palabra de Dios, virtualmente estamos enseñando, pero gracias a Dios que nos hemos dado cuenta que muchas personas están conectando a estos videos, a estas enseñanzas, para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado en lo que le llamamos Biblia, la colección de libros, es lo que significa Biblia, esa colección de libros, aunque en sí también el Nuevo Testamento lo que tiene son cartas. Lo hemos hablado que no son libros, las de Pablo no son libros, son cartas. Pero bueno, gracias a Dios porque nos están siempre escuchando, nos están viendo, están aprendiendo, estamos estudiando, juntos estudiamos siempre, y no me voy a cansar de decir que todo maestro cuando enseña aprende también, más en lo que es la palabra de Dios, más en la revelación del Espíritu Santo a través de esta palabra bendita. Bueno, los domingos estamos hablando acerca de la visión espiritual. Visión espiritual, estamos hablando acerca de abrir los ojos, de ser iluminados en el entendimiento para comprender el quitar ese velo que ha llegado a afectar la manifestación que hay de Cristo Jesús en nosotros, ya que vivimos en el Espíritu con Cristo Jesús y Cristo Jesús vive en nuestro espíritu siendo un solo ser, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:17. Pero lo que estamos aprendiendo no es hacer o ser, sino lo que estamos aprendiendo es a manifestar lo que ya somos. Y eso es lo que estamos quitando, ese velo a través del Evangelio de Jesucristo, para entender primeramente quién es nuestro Señor Jesucristo y segundo, quiénes somos nosotros, qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer en Él. Hoy en la lección número 9 estaremos enseñando enseñanzas a través de ese velo. Enseñanzas a través de ese velo. Y vamos a Efesios capítulo 1, verso 18, dice de esta manera, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, propósito, para saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Vamos a ver el pensamiento para después entrar en el repaso y después desarrollar lo que es el mensaje que nuestro Padre Celestial nos tiene a través de su unción. El pensamiento es así: la sabiduría de Dios soluciona lo que no puede la inteligencia humana. Otra vez. La sabiduría de Dios soluciona lo que no puede la inteligencia humana. Y eso es lo que vamos a recibir en este día. Vamos a recibir sabiduría de Dios. Sabiduría, no de hombres, no fundamentada, no establecida en hombres o en enseñanza de hombre o conocimiento de este sistema caído, sino la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3 dice bien claro que es sabiduría de lo alto, significa del cielo. Ok, estudiamos el domingo pasado quitando el velo. Vimos que el velo espiritual fue quitado en el momento que nos convertimos al Señor. O sea, que en el momento que nacimos de nuevo, porque decía que hay 3 tipos de velo. Estaremos hablando acerca del velo que hay en el entendimiento, en el alma. Porque el velo que había en el espíritu, en el momento que Cristo Jesús murió y resucitó, ese velo fue quitado totalmente. Por eso es que en 2 Corintios 3 dice bien claro que cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, Cristo es el ungido, el enviado del Señor. Dice que se nos quita el velo, lo que está hablando ahí, de nuestros corazones. Está hablando el velo del Espíritu. Pero después, conforme vamos viendo la gloria de Dios, que la miramos a través de la palabra del Señor, llamada Biblia, vamos siendo transformados. Ese velo va siendo quitado, pero ya ese velo es del alma, no es del espíritu.
El del Espíritu lo ha quitado nuestro Señor Jesucristo con su muerte y resurrección. El quitar el velo, decíamos que quitar el velo es lo que estamos, o lo que llama Romanos capítulo 12, ser transformada el alma. Ser transformada el alma, que pueda mirar claramente lo que hay en el Espíritu. Claro, y al mirar claramente lo que hay en el Espíritu, permitimos que haya la manifestación o llegamos a fluir en la vida de Cristo Jesús. Dijimos que el velo significa ceguera en los ojos del entendimiento, no en los ojos físicos, no en los ojos espirituales, aunque le podemos llamar en los ojos espirituales, pero no está hablando de los ojos del espíritu, está hablando de los ojos del entendimiento, que está en el alma, no en los ojos físicos, sino en los ojos del entendimiento. Es ver lo espiritual, dije anteriormente, claramente. Ver las cosas de Dios, lo que muchos no ven naturalmente, los que muchos no perciben naturalmente, los que muchos no disciernen espiritualmente, usted y yo como hijos de Dios, siendo transformados en nuestra alma, quitando ese velo, podemos bien claramente ver las cosas de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios, del sistema de Dios, que dice la palabra que es invisible. Tanto es así que dice que Cristo es la manifestación de un Dios invisible, Colosenses 2. Por tanto, nosotros estamos viendo, recuérdese cuando en Hebreos capítulo 11, verso 27, dice que Moisés salió de Egipto como viendo al invisible, o sí, viendo el mundo espiritual. Nosotros tenemos la capacidad, aunque, entiéndase esto, aunque el ser humano tiene capacidad de ver el Espíritu Santo, pero por causa de ese velo no lo mira. Hay algunos que se han desarrollado y han desarrollado ese don, llamémoslo así, ese regalo de ver el mundo espiritual, pero el Hijo de Dios puede completamente, no solamente ver el mundo espiritual, puede ver a Dios en el mundo espiritual, puede ver a Cristo en el mundo espiritual, puede ver al Espíritu Santo. No quiero entrar ahorita en ese tema, pero lo puede ver. ¿Por qué? Porque el velo está siendo quitado. En el momento que el velo fue quitado en el Espíritu, podemos ver a Dios Padre, al Espíritu Santo, a Jesucristo, con los ojos espirituales. Pero conforme vamos teniendo una formación en el entendimiento, desarrollando esa conciencia, siendo iluminados los ojos de nuestro entendimiento, vamos viendo cada día más lo que es la persona del Espíritu Santo. Una madrugada estaba meditando y orando también, lógicamente, pero estaba orando. No me desperté como a las 3 de la mañana y entonces me puse a orar y a meditar y salió algo dentro de mí. A ver si lo puedo explicar, porque muchas veces nos cuesta explicar con palabras naturales lo que es lo espiritual. Pero salió dentro de mí algo que yo le decía al Señor: Señor, yo no quiero ver simplemente la palabra de Dios, una información de ti. Yo quiero verte como una persona. Y eso me puso a meditar, porque muchas personas tienen información de Cristo Jesús, pero no han visto o no están viendo la persona del Espíritu, la persona de Cristo Jesús. Por eso yo me quedé meditando, porque no fue algo que yo lo pensé para orarlo,
ni que estaban meditando en eso, sino que salió de mí. Ahí fue cuando empecé a meditar. Quiero la persona del Espíritu Santo, no una información de quién es Jesús. No. Quiero una plena relación, una intimidad con la persona del Espíritu Santo, no con una información, no con un concepto. No. Quiero la persona de Jesucristo. Eso se lo dejo ahí para que estén meditando. Eso es que se va quitando velos. Hay cosas todavía, hay enseñanzas en nuestra vida más. Este servidor que fue por muchos años enseñado con tantos velos que habían de enseñanzas diferentes, que lo que hacían era ser un obstáculo para mirar claramente a nuestro Señor Jesucristo. El velo muestra condenación, el velo muestra tristeza, el velo muestra pobreza, de ahí vienen todas esas enseñanzas. El velo muestra enfermedad. Yo creo que aquellas personas que dicen que una enfermedad proviene de Dios con un propósito, tiene un gran velo. No han visto todavía la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Aunque por información se dice, por la llaga de Cristo he sido sanado. Pero no hay que se haya quitado ese velo, no de un personaje, porque Cristo no es un personaje bíblico, sino que es Dios hecho carne para que nosotros lleguemos a confiar en una persona. Sí, yo sé bien que hablamos mucho y enseñamos mucho lo que vale la palabra de una persona, porque la palabra de una persona tiene valor según la persona. Pero yo no quiero moverme por lo que es la palabra de esa persona, sino por la persona que es Cristo Jesús. Sé bien que no va a fallar. Pero ese velo va a tener que ser quitado porque muchas cosas, estoy pasando esta situación económica, estoy pasando esta situación familiar, legal, pero es que Dios tiene un propósito, voy a aprender. No, todavía no ha sido quitado en esa área el velo, porque lo que están mirando son enseñanzas tradicionales, son velos que fueron establecidos aún en nuestra alma. Por eso 2 Corintios capítulo 3 dice bien claro que todavía hoy algunos leen a Moisés, pero no comprenden cuál es la enseñanza que Dios da en esa figura de Moisés por causa del velo. Hasta hoy dice, y hay tantas personas aplicando enseñanzas de la ley, aplicando el antiguo pacto, aplicando hoy en la dispensación de la gracia todas esas enseñanzas, cuando esas enseñanzas están bajo un velo. Según Pablo, este velo es una mente embotada, saturada. ¿Saturada de qué? ¿Embotada de qué? De ley, de condenación, de muerte. Léase 2 Corintios 3. De juicio, de pecado. Es tanto ese velo que hay, que usted lo que oye es: hay que atacar el pecado, hay que destruir el pecado, hay que hablarle a la iglesia la verdad del pecado. Porque esa gente que no hablan del pecado son personas que quieren acomodarse al pecado. No. A mí Dios no me mandó a predicar el pecado. A mí me mandó a predicar al Salvador. A mí Dios me mandó a predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo,
y su obra terminada. No hablar de pecado, no acusar los que están en pecado, no condenar los que están en pecado, no los que están algunos en acciones de la carne. Obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5, verso 19, sino predicar a Cristo Jesús. Quitar ese velo, porque entre más hablamos de pecado, entre más hablamos de juicio, entre más hablamos de condenación, pues quiero decirte algo, ese velo se va cada día fortaleciendo más. Pero cuando empezamos a hablar, porque dice 2 Corintios 3:18, que conforme vamos viendo la gloria de Dios, así somos transformados, no viendo el pecado, no viendo el juicio, no viendo la condenación. Eso no nos lleva de gloria en gloria. Pero el ver la gloria del Señor, quitar todas esas enseñanzas bajo ese velo de antiguo pacto, de ley, dice que vemos la gloria de Dios como en un espejo, y por tanto, como estamos viendo esa gloria de Dios en ese espejo, vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de predicación a través del velo, y vamos a ver algunas enseñanzas. El velo es toda aquella enseñanza legalista y humanista. Recuerdo muchos años atrás cuando estábamos bajo legalismo, o cuando enseñamos todavía legalismo, que se le hablaba de que el mundo, que la iglesia se estaba haciendo mundana. Y era porque, como en ese tiempo santidad era nada de aretes, mujeres no podían usar pantalones, no se podía jugar fútbol, no se podía ir a la playa, todo eso era pecado, no se podía ir al cine, no se podía, ¿qué más? El pelo largo en el varón, no se podía tatuar, no se podía poner un arete, el varón, todo ese montón de cosas que supuestamente era santidad. Y se le decía que el mundo estaba. Entonces, cuando veíamos una persona jugando fútbol en la playa o hablando que fue al cine, les decíamos, es que es un mundano. Sí, lo que estaba diciendo es que el mundo estaba entrando a la iglesia. Pero no. Humanismo es otra cosa. Mundano es otra cosa. Después estaré hablando la diferencia acerca de lo que es lo mundano y lo que es lo espiritual. Porque quiero entrar y seguir en esto, porque a veces como que me desvío un poquito, le he estado diciendo eso, me desvío un poquito, aunque sé bien que esos poquitos que me desvío, cada persona va recibiendo un conocimiento mayor. Ahora, dije que ese velo es toda aquella enseñanza legalista humanista. Vamos a verlo en Colosenses capítulo 2. Verso 8 y verso 20 al 23. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Está hablando de los rudimentos del mundo. Sigue diciendo, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Si entro aquí, se me va el tiempo que me queda y se me va el tiempo el próximo jueves y creo que como 3 semanas hablando de estos puntos, de estos rudimentos.
que son doctrinas de hombres. No son doctrinas de Cristo. Son doctrinas de hombres. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Cómo debemos de percibir? ¿Cómo debemos de romper? Porque si yo tengo ese velo, si tengo esa doctrina, enseñanza, si tengo esos mandamientos, me ha saturado mi mente. Tengo un velo en el cual no voy a ver la diferencia en lo que es mandamientos y doctrinas de hombres y lo que es el evangelio de Jesucristo. Los vamos a mezclar. Y así hay tantas personas que están viviendo en una mezcla y viven con cierto temor y siguen confesando fe, porque fe se confiesa, porque están creyendo, por tanto están confesando cosas que Dios no ha dicho, cosas que se han establecido por solamente tradición de hombres, de ancianos, dice la Biblia. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Sí. Si recuerdan ese tiempo de que aquel era más santo porque dejó de hacer algunas otras cosas. Y aquel que oraba más, ayunaba más, dejó de hacer las cosas que se dicen tradicionalmente, era el super santo, el que Dios lo teníamos en un nivel, un pedestal. Claro, más de uno de ellos se vinieron al suelo y hay de más de uno la fe. Y eso sucedió con muchas iglesias, con pastores. Tenían al pastor tan alto que era intocable, no se podía ni hablar con ellos porque era wow, es el máximo, es el perfecto. Pero cuando un fallonazo se dio cuenta de cualquier fallonazo de algunos hermanos y su fe, su mirada estaba en ellos y no en Cristo Jesús. No miraban a Cristo detrás de ellos o dentro de ellos, lo que miraban era sus acciones, se vinieron al suelo, se renunciaron de muchas cosas. Ahora dice, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne o en sí. Todas esas cosas que hacían no detenían el apetito de la carne. SARS, ¿se recuerdan? Lo que estuvimos hablando el jueves. SARS, esa naturaleza, esa ley de pecado. Se estará siempre luchando con las armas incorrectas, religiosas y humanas, para detener los apetitos o las obras de la carne que habla Gálatas capítulo 5, verso 19. No las detiene. Y siguen cegados, siguen con ese velo, siguen predicando eso, santidad es esto, dejar de hacer esto y esto y esto y esto, cuando se quita el velo, santidad es lo que Cristo ya hizo por nosotros y que somos la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos que creer. Pero si se nos sigue predicando reglamentos, mandamientos y doctrinas de hombres, la iglesia seguirá fallando, luchando. Seguirán luchando, se cansarán y no lograrán lo que ellos creen que es caminar en santidad. Cuidado de estar alimentando, fortaleciendo ese velo en nuestra mente. Otra enseñanza
que viene de ese velo es el sistema emocional. Óigase bien. Las emociones no son buenas ni son malas. Son movidas por nuestros pensamientos. Nuestras emociones no son malas ni son buenas. Son movidas por nuestro pensamiento. Aunque yo puedo decir que las emociones, cuando son movidas por un pensamiento correcto, son buenas. Cuando es movida por un pensamiento incorrecto, son destructivas. Porque ahí viene depresión, desánimo, apatía, ¿qué más? Todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Un pensamiento. Si el pensamiento es negativo, mis emociones van a actuar en ese día negativo. Y todo lo que miremos, por causa de ese velo, es negativo. Y lo que pensamos es negativo. ¿Cuántos de nosotros nos recibimos pensamientos negativos en un día? Pero es nuestra decisión. Y mayormente los que este mensaje está quitando ese velo, es decir, no, momento. ¿Cómo? Esto no es así. Porque escrito está en la palabra. Eso es lo que decía Jesús cuando estuvo frente a la tentación de Satanás. Le dijo, momento, escrito está. Libre, sus ojos totalmente libre de todo velo. Escrito está. No solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y usted seguirá leyendo ahí en el capítulo 4, verso 4 en adelante, verá que se dice, escrito está. Escrito está, fundamentando, escrito está. Yo me muevo por lo que está escrito, no por lo que me dicte este sistema, menos por lo que siento, si es negativo. Ahora, cuando yo creo lo positivo, mis emociones están al full. Hay inspiración, hay motivación, hay alegría, hay gozo, porque viene del Espíritu. En la religión evangélica se enseña a sentir más que creer la palabra. ¿Cómo? Bueno, se nos enseña a sentir la presencia de Dios. Eso es un gran velo. Se nos enseña a caminar en que yo tengo que sentir la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué sucede cuando no siento la presencia de Dios? ¿Sigue Dios estando con nosotros o no? Entramos a un culto, hay saltos, gloria a Dios, qué hermoso, hay danza, hay alabanza, hay oración, hay una predicación que le llaman de fuego porque el predicador gritó, se movió, gloria al Señor. Ahí hay emoción. Ahora la pregunta es, ¿esa emoción está siendo dirigida por el Espíritu o simplemente por una motivación? Y entonces, si ese día el predicador no gritó, lo he dicho más de una vez, no hubo esa danza, gritos de júbilo, no sentí la presencia de Dios. Entonces, como no sentí la presencia de Dios, Dios no estuvo ahí. ¿Qué culto más apagado? Estuvo muerto. Note todo lo que hacemos, todo lo que juzgamos por causa de un pensamiento, envuelto en un velo que no podemos mirar más allá de las emociones. Sino que como no sentí, como los pelos no se me pararon, como no tuve la piel gallina, no estaba Dios.
Sí, no hay cosa más sabrosa que sentir la presencia de Dios. Pero mi fe no puede estar basada en lo que yo siento. Mi fe debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso vemos tantos cristianos desanimados. Vemos tantos cristianos en conflictos emocionales. Hoy aman mucho y a la media hora están odiando mucho. Vemos a los cristianos con tantos sentimientos encontrados. No saben qué sentir no saben qué hacer. No saben ni de dónde vienen esos sentimientos o qué está provocando esos sentimientos. Y entonces hay hermanos que me dicen, pastor, oré mucho porque hoy amanecí ponchado. Sí, hay momentos que nosotros los pastores también sentimos que ese día no tenemos un buen ánimo. Nos sentimos como ponchados. Pero no es porque como me siento, yo voy a seguir creyendo que estoy así. No. Yo empiezo a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, empezar a confesar la palabra de Dios, empezar a ver que ese estado emocional no proviene del espíritu, sino que proviene de un pensamiento que no es positivo. Y empiezo a reaccionar. Y después ya empiezo a sentir cambios. Empiezo a moverme. La enseñanza es para que usted sepa y no para que usted sienta. Mis enseñanzas no es para que usted sienta. Es para que usted sepa quién es en Cristo Jesús. Lógicamente, entre más ese velo va desapareciendo, usted va conociendo quién eres en Cristo Jesús, más vas a sentir correctamente. Pero no puede ser ni controlado, ni guiado. Porque hay personas que dicen, si siento, lo hago. Ahorita vemos eso. Y si no siento, no lo hago. Está siendo dirigido por sus emociones, mas no por el Espíritu. Como viven en un sistema emocional, creen que son lo que sienten y no lo que Cristo hizo en su obra terminada. Creen que ellos son lo que están sintiendo y no. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10, he dado este verso varias veces, pero es que me llama mucho la atención. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, no por lo que siento, no por lo que me dice el mundo, no, soy lo que soy por la gracia, por el regalo de Dios. ¿Y quién es el regalo de Dios? ¿Qué regalo Dios nos dio a nosotros? Jesucristo y su obra terminada. Yo soy lo que soy por el regalo, no por lo que siento, ni por mis pensamientos negativos. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, vacía, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay creyentes que me dicen que no sienten hacer algo en Cristo Jesús cuando es una acción de fe. Por la enseñanza, el sentir, es que yo no siento, pastor. Yo no siento. No siento hacer eso. ¿Cuál es el fundamento que no sientes hacer eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, vamos a poner aquí. No caminamos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Nuestras emociones deben de estar basadas por creer el Evangelio de Jesucristo. Dice Romanos 1:16,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Por tanto, si es poder de Dios el evangelio, y la Biblia me dice que todo lo puedo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me está diciendo que soy poderoso en Cristo Jesús. No, pastor. No se vaya ahí porque se va a vanagloriar. No. Ese es un temor, ese es un velo que se ha puesto en el cristiano, que el cristiano ha creído que ser humilde es rechazar lo que Dios dice de ellos. Y si Dios dice que eres poderoso, no, yo no voy a decir que soy poderoso, no, si yo soy débil. Sí, eres débil en la carne, pero en el espíritu eres poderoso. Y todavía dice la palabra de Dios, dice, diga el débil, fuerte soy. Si te sientes débil, diga fuerte soy. Porque Filipenses 4:13 lo dice bien claro. Primero Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios. Y ahora, quiero decirte algo. Aquí en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos recibido poder cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. ¿Qué es lo que recibiste? Poder. Hemos hablado un poquito de eso. No recibimos lenguas. Las lenguas tienen su lugar. Lo que hemos recibido es poder. Es evangelio de poder para ser testigo. Otro velo de enseñanza. Provocar a Dios o provocar un milagro. La enseñanza a través del velo nos dicen que debemos de provocar para que Dios haga un milagro. Yo recuerdo una enseñanza hace muchos años, nos dio un hombre de Dios, considero que es un hombre de Dios, pero en ese tiempo pues no tenía, me imagino, ese conocimiento de que Dios había terminado la obra a través de Cristo Jesús. Y nos decía que era como una bomba que había, o un globo, que había sobre nosotros lleno de bendiciones y que nosotros teníamos que estar rompiendo y rompiendo lo que se llamaba abrir los cielos, romper y romper para que esa bomba reventara y las bendiciones de Dios vinieran o fuéramos bendecidos. Pues quiero decirte que eso no nos enseña la Biblia. Estaría anulando la obra terminada de Jesucristo. Nosotros estamos bendecidos. Se enseña que si no oramos, si no ayunamos, si no nos congregamos, si no diezmamos, si no ofrendamos, si no pactamos, etcétera, etcétera, no seremos bendecidos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Que nos bendijo. Tú estás bendito. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. Por tanto, todas estas cosas que dije anteriormente, no nos va a bendecir. Son herramientas espirituales que manifestaremos la bendición, sí. Pero que nos hará o seremos bendecidos, no. Que nos abre las ventanas de los cielos, no. Las ventanas de los cielos ya están, o las compuertas, como dice otra versión, las compuertas de los cielos están abiertas. Eso está en Malaquías capítulo 3, verso 10. Y vuelvo a repetir, la oración, el ayuno, el congregarse, el diezmar, el ofrendar, el pactar, son herramientas, medios para manifestar la bendición
que Dios ya nos dio. La bendición que Dios ya nos ha dado. Esas son acciones de fe, haciéndolo correctamente. Santiago capítulo 1, verso 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu, lo leímos el jueves, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos de saber que hay obras, acciones bajo la ley y que hay acciones o obras vamos a ver, voy a leerlo bien esto. Debemos de saber que hay obras, acciones bajo la ley que manifiesta muerte. Las obras de la ley manifiestan muerte, pero hay obras, acciones de fe que manifiestan vida. Efesios capítulo 2, verso 26 dice, porque somos hechura suya. Oiga, hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas acciones, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estamos hablando de ese velo, enseñanzas a través del velo. Enseño esto porque han pensado algunas personas, como me decía un hermano un día estos pastores, que gracia para muchos es peligroso. Y yo le decía, ¿por qué? Porque pueden tomar que gracia, y lo veremos ahora, pueden tomar que gracia es, ¿cómo puedo decir esto? Gracia es la oportunidad de seguir viviendo bajo las obras de la carne. Y es cierto. Hay cristianos que oyen gracia, no comprenden gracia, sino que fue quitado una parte del velo, pero quedó con otra parte el velo y entonces creen que gracia es vivir una vida en libertinaje. Y no es así. Por tanto, gracia sí es peligrosa para muchas personas que quieren justificar sus acciones incorrectas, porque recuérdese que gracia no es vivir en acciones incorrectas, sino que gracia es vivir en acciones de justicia. Ahora, está ese otro peligro, que cuando me oyen hablando a mí de gracia y que no depende de la oración, de congregarse, de ayunar, diezmar, ofrendar y pactar, etc. Ya ahora como estamos en gracia, no hay que hacer eso. Igual, otro peligro. Hay unos que tienen el peligro de que cuando empiezan a caminar en gracia, conocer en gracia, viven una vida desordenada por falta de quitar el velo. Pero hay otros cristianos que al oír gracia, una parte les es quitada como velo en su entendimiento, en los ojos del entendimiento, y entonces dejan de orar, bueno, ya no hay que orar, dejan de ayunar, ya no hay que ayunar, dejan de diezmar, ya no hay que diezmar, ni ofrendar, ni pactar. ¿Sabe qué? Les quedó una parte del velo. No han entendido todavía lo que es el mensaje. No han entendido completamente el mensaje de la gracia. Gracia no es quitar las acciones correctas de fe. Sí, lo que hacemos es tener claridad de que somos bendecidos y que tenemos las herramientas para manifestar, los medios para manifestar esa bendición, sí. Pero que estas cosas nos bendice, no. Pero es un medio. Otra vez, veamos un carpintero. El martillo no lo bendice. El carpintero es el bendecido. Pero por medio del martillo manifiesta su bendición. Por eso dice Romanos capítulo 6, verso 1
Y 2, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Romanos 6:15. ¿Qué pues? Pecaremos. Puedo usarlo de otra manera. Dejaremos de orar, ayunar, diezmar y ofrendar y pactar. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera. Hay todavía mucho velo en muchos cristianos, en muchos hijos de Dios, muchas enseñanzas. Yo he visto personas atacando lo que es la oración, y oiga, nosotros lo que estamos haciendo es, creemos en la oración, pero la creemos correctamente, en fe correctamente. Lo que estamos es nada más regulando algunas cosas que están incorrectas, como en la oración. Señor, dame prosperidad. Muchos oran, Señor, dame prosperidad. Momento, la Biblia me dice bien claro que Dios ya te dio la prosperidad, que ya Dios te prosperó. Señor, bendíceme. Momento, dice la Biblia en Efesios 1:3 que Dios ya te bendijo. ¿Te das cuenta lo que estamos hablando? Corrigiendo algunas cosas en la oración, igual en el ayuno, igual en el diezmar, igual en el pactar, igual en ofrendar, pero no se está anulando. La gracia no anula las herramientas. Nuestro mensaje no está anulando las herramientas espirituales. Lo que está haciendo es corrigiendo, enseñando cómo se usa para vivir la bendición, lo que ya Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Es quitando ese velo. Pastor, me dice usted que personas que no están orando, no están ayunando, y no lo estamos metiendo en juicio ni en condenación, no están diezmando, ofrendando y pactando. ¿Es porque tienen un velo? Sí, tienen un velo de conocimiento incorrecto. Tienen un velo, no tienen conocimiento pleno. Los ojos del entendimiento todavía no están abiertos en la gracia del Señor. No están iluminados totalmente en la gracia de Dios. Yo sé bien que esta parte que estoy tocando a muchos creyentes les cae mal, les molesta. ¿Y por qué les molesta? Yo les entiendo, porque hay un velo todavía en ellos que tiene que ser quitado. Cuando leen la palabra de Dios, la leen con el velo incorrecto. Pues conforme vas escuchando eso, sé que hay momentos donde van a estar molestos. Van algunos que no por casualidad, sino por una dirección de Dios, escuchan este mensaje y se van a ofender, porque estoy hablando de oración, ayuno, diezmos, ofrendas y pactos, pero no puedo dejar de hablar lo que dice la palabra de Dios, que está bajo la gracia de Dios. Claro, más adelante estaremos profundizando en todas estas áreas, pero ahora lo que quiero es que tú veas en Dios quién eres en Cristo Jesús, qué es lo que tienes y ahora qué es lo que puedes hacer. Y estas son cosas que puedes hacer porque eres más que vencedor y porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecido, mis amados, que la gracia de Dios se manifieste, se revele cada día más en tu vida. Bendecidos.